Gracias, Aida. Para finalizar con este bloque de exposiciones, vamos a escuchar a Andrés Pereira, animador socio-comunitario de la Universidad Abierta para la Educación Transformada de Adultos en Inglés. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer el que nos hayan invitado a participar en este foro tan importante, a las autoridades nacionales, en nuestra presidencia pro tempore, y también alegrarnos de compartir con todos ustedes esta temática tan convocante de la participación del adulto mayor. Nuestra institución, UNI3, Universidad Abierta, es una asociación civil sin fines de lucro que va a cumplir en abril del año que viene 40 años de funcionamiento ininterrumpido. Es una institución que aborda las temáticas del adulto mayor con un instrumento educativo, cultural, sin desconocer que todos los demás abordajes sobre los adultos mayores son esenciales y forman parte de la atención integral del adulto mayor. Y quisiera hacer primero, nosotros queremos compartir como aporte a este foro las prácticas participativas que se dan con adultos mayores en nuestra institución a través de nuestras aulas taller. Partimos obviamente del concepto de educación permanente, que es en el cual se vertebra nuestra propuesta institucional, como el derecho a educarse a lo largo de toda la vida, y que encuentra su realización en nuestras aulas taller, que se estructuran, si pudieras poner la primera placa, si fueras tan amable, gracias, que se estructuran en base a los principios de universalidad, laicidad, horizontalidad y protagonismo de todos sus participantes. Estas instancias educativas que se realizan en las aulas favorecen fundamentalmente la inserción del adulto mayor en la sociedad, en etapas en que el adulto mayor es expulsado sucesivamente de diversos ámbitos y se encuentra cada vez más marginado. Para eso se le actualiza y se promueve su activa participación, es beneficiosa para la comunidad y para ellos mismos, atendiéndose las necesidades básicas de conocimiento, de afecto, de empatía, de amistad, recreación, juego y cultivo de la expresión por el diálogo. Y fundamentalmente propendemos a la creación de ciudadanía, en el sentido en que Gabriela nos lo estuvo recordando al inicio de esta jornada, y a la internalización, comprensión, defensa y fundamentalmente puesta en ejercicio de la agenda de derechos en general, con particular énfasis en los propios e inherentes a los adultos mayores. Normalmente los adultos mayores desconocen profundamente cuáles son los derechos que los asisten, y no solo los desconocen cuáles son, sino que no saben cómo ponerlos en práctica muchas veces. Y creo que esa es una labor fundamental que las instituciones que desde la sociedad civil trabajamos con ellos debemos hacer hincapié y trabajar en forma permanente. Estos elementos se hacen posibles a través de la asistencia de un animador sociocultural, que en un rol horizontal de participación con los que integran el grupo, alentan, estimulan y comparten la búsqueda de cada participante. Lo importante es que nuestras actividades se realizan no para los adultos, no somos un grupo de genios que pensamos que los adultos necesitan A, B, C o J, sino que se hace con los adultos mayores, que colaboran activamente en las instancias de planificación de las actividades, de su puesta en práctica y de su autoevaluación de los logros alcanzados por todos y cada uno de sus integrantes. Esto requiere de metodologías activas y participativas, una planificación flexible que deba acompañar y que sustenta las dinámicas de trabajo que cada grupo establece libremente con su propio animador, por eso todos los grupos son distintos, porque como decían nuestras compañeras, todos los seres humanos somos diferentes y los adultos obviamente también. A esto se une una falta de requerimientos académicos previos, puede ingresar todo el mundo, no importa su nivel educativo, ni su edad, ni nada por el estilo, y estos elementos son rasgos distintivos que supone la animación sociocultural, que es en el ámbito donde nosotros trabajamos. Durante el año lectivo del 2022, y más allá de todas las temáticas de pandemia que conocemos, UNI3 en Montevideo, porque si bien se llama UNI3 Uruguay, bueno, nació en Montevideo, nunca pensamos que iba a cubrir más que Montevideo, pero hoy UNI3 cubre 18 de los 19 departamentos de la República y tiene presencia en países hermanos como son Argentina, Bolivia
Perú, Venezuela y México, donde hay UNI3 que han surgido de acuerdo a nuestro modelo de trabajo. En el año Montevideo, específicamente nuestra UNI3 de Montevideo, tuvo en sus aulas 1.592 personas participando, que trabajaron en 124 talleres. 46 de estos talleres fueron en modalidad virtual, o sea que un 37% de nuestra actividad se realizó virtualmente, orientados por unos 80 animadores socioculturales. Si quieres pasar al marco teórico, del marco teórico no me voy a referir, estamos en temas educativos y por lo tanto el marco teórico pasa necesariamente por Carl Rogers, por Paulo Freire, por Edgar Morin, por Jürgen Habermas y por tantos otros que están en la base de la actividad educativa liberadora, emancipadora, en las palabras de Freire. Esto lo vamos a saltear, por favor, el marco teórico, porque me interesa ir a otras historias. En cuanto a la normativa nacional, obviamente internacional, todos han ya abordado cuáles son las esenciales. A mí me gustaría hacer hincapié en dos. Primero, en la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se realizó en el año 82, porque básicamente como resultante de esta primera Asamblea Mundial es que surge la propuesta de UNI3. Segundo, hacer hincapié en dos leyes que refieren al marco específico de nuestra actividad, que es educativa, que es la Ley General de Educación de nuestro país, la 18.437 del año 2008, donde abordan distintas partes temáticas que tienen con la educación permanente, con la educación no formal, y la última, la Ley de Urgente Consideración de este año 2020, que fue sustitutiva de uno de los principales artículos de la Ley General de Educación. Si tú vas a una placa que dice cabe consignar que en fecha inmediatamente posterior, ahí. O sea que luego de la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, UNI3 Uruguay inicia sus actividades en Montevideo, el 22 de abril de 1983. Asimismo, gestionamos nuestra personería jurídica 3 años después, en el año 86, y por tanto la mayor parte de la legislación que todos ustedes han citado anteriormente no existía a la fecha de nacimiento de nuestra institución. Lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque tuvimos que desarrollar nuestros principios de trabajo, no digo que en el vacío absoluto, porque no había un vacío absoluto, pero sí cuando no se habían estatuido los principales marcos legales que todos manejamos en nuestra actividad actualmente. O sea que muchos de los principios que luego serán recogidos para las normas legales que todos mencionaron, ya formaban parte del proyecto educativo de UNI3. Por ejemplo, en su artículo 2, en el estatuto que marca el objeto social, decía, esta institución tendrá los siguientes fines: en el marco conceptual de la educación permanente, ofrecer programas de actividades teórico-prácticas que contemplen el deseo de las personas de actualizar sus conocimientos y cultivar su vocación, asegurar el nivel universitario de las clases, promover vida sana, hacer propicia la creatividad, cultivar la expresión corporal, el canto y la recreación, organizar paseos y visitas culturales, organizar y participar en los eventos, tanto nacionales como internacionales, que tengan como centro de interés la tercera edad y la educación permanente. El énfasis puesto en la participación institucional a nivel social es completa y general y está ya en funcionamiento desde ese año 86. Y en el artículo 6, cuando hablamos de nuestros asociados, consignamos que para ser admitidos como socios se requiere, dentro del principio de universalidad de la enseñanza, UNI3 está abierta a cualquier persona sin discriminación por motivo de edad, sexo, ideas políticas o religiosas, condición económica, etc. Por tal motivo no se exige ningún tipo de constancias o documentos para inscribirse en todos y cada uno de los grupos de actividad. UNI3 es laica, gratuita y universal dentro de los marcos conceptuales filosóficos de la educación pública del Uruguay, que tanto nos enorgullece mantener y cultivar un día tras otro. ¿Cuáles han sido los resultados principales de la implementación de nuestra propuesta educativa hace ya casi 40 años? Bueno, hemos logrado consolidar nuestra propuesta en todo el territorio nacional con 22 UNI3 actualmente, solamente no hay UNI3 en Flores y no sabemos por qué. O sea que todos tendremos que hacer que se abra una UNI3 en Flores, ¿verdad? Así como en el exterior con UNI3 hermanas en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y México, como ya dije antes. Hemos tenido un aumento sostenido y significativo de la matrícula institucional durante todo este tiempo, incluso en plena pandemia,
mantuvimos una matrícula superior a las 1000 personas, desde el inicio de la pandemia, sin haber bajado nunca. Tuvimos una migración exitosa hacia un sistema educativo de modalidad mixta, tanto presencial y virtual, para el desarrollo de las aulas taller como resultado de la irrupción de la pandemia COVID. También realizamos la asimilación y utilización de las nuevas tecnologías para un número muy significativo de participantes y de animadores socioculturales. Para el año próximo, 2023, el 32% de los talleres a impartir serán en modalidad virtual. Estimamos, obviamente, que la presencialidad es fundamental para el desarrollo integral del adulto mayor, pero la tecnología existe, ha venido y no va a salir, y nos permite también cosas que no podemos hacer presencialmente. Entre otras cosas, borra los aforos de los lugares donde funcionamos, que se vieron tan castigados durante la pandemia, y nos permite atender a gente que de repente no está próxima geográficamente a nuestras sedes, pero que puede participar a través de elementos y de plataformas que abrogan las distancias y permiten una participación efectiva, si bien no total, como todos sabemos, es la presencial. También hemos logrado sujetos activos, empoderados, capaces de construir y de sustentar en la práctica su propio proyecto de vida de forma autónoma. Y tenemos altos y sostenidos índices de satisfacción de nuestros participantes, que manifiestan muy frecuentemente que UNI3 les ha cambiado la vida. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones que nosotros notamos en este momento? Bueno, primero es lograr la deconstrucción del concepto de adulto mayor vigente en la sociedad actual, ¿verdad? Que comporta estereotipos, prejuicios y discriminación, ¿verdad? El edadismo, que deberían ser erradicados. A pesar de todo el trabajo realizado en estos 40 años, ¿verdad? Muchos de los participantes que vienen a UNI3 participan de estos estereotipos, prejuicios y demás, de los cuales ellos mismos son objeto. Lo cual es, primero hay que deconstruirse uno para poder deconstruir la sociedad, pero es un tema que tiene mucho predicamento todavía, ¿verdad? Y que es la base de muchos de los problemas del adulto mayor y la imposibilidad de solucionarlos correctamente. Luego lograr la toma de conciencia. Perfecto. Lograr la toma de conciencia del concepto de educación permanente en ámbitos formales, no formales e informales de nuestra sociedad. La educación permanente todavía, y la educación no formal, no forma parte de las agendas normales de trabajo en nuestro país. Lograr la aplicación efectiva y la expansión de las políticas públicas necesarias para la integración, para la atención integral del adulto en todas sus dimensiones. Difundir y consolidar la agenda de derechos de primera, segunda y tercera generación con énfasis en los específicos de adultos mayores. Y, por otro lado, remarcar la imposibilidad de las instituciones de la sociedad civil que abordan la educación permanente para atender a la creciente población de adultos que superan los 60 años por carencias fundamentalmente locativas, organizacionales, económicas, etc. En el caso nuestro no tenemos la disponibilidad de locales suficientes para albergar un número siempre creciente de personas que quieren participar, y cada año nos quedan entre 300 y 500 personas fuera de UNI3 que quieren ingresar y que no podemos acoger. En Montevideo estamos imposibilitados de descentralizar nuestro trabajo a nivel barrial o regional por insuficiencia de locales o de personal idóneo para realizar tareas de animación sociocultural y de medios económicos suficientes para mantener una estructura institucional más amplia y diversificada. Finalmente, en recomendaciones y desafíos, quisiéramos profundizar la sinergia entre las instituciones públicas y las sociedades civiles que llevan adelante la educación permanente no formal de adultos mayores. Otorgar mayor representación en los organismos de dirección de la educación no formal previstos por la Ley General de Educación a las sociedades civiles. 2 representantes es un número francamente insuficiente y falto de representatividad del amplio espectro de la educación no formal nacional, que termina siendo dirigida siempre, casi exclusivamente, por instituciones públicas de carácter formal, que no saben lo que es normalmente la práctica de la educación no formal. Saben la teoría, pero la práctica no. Captar mayor número de participantes con énfasis en la población masculina, porque los hombres son siempre los que les cuesta participar de estos temas. Finalmente, superar la brecha tecnológica de adultos mayores, profundizando y universalizando la capacitación en el manejo de nuevas tecnologías, asegurándoles correcto y fácil acceso a teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, etcétera. Conseguir locales, obviamente, y conformar instancias para instrumentar programas de capacitación permanente de los animadores socioculturales
por parte de las instituciones conformadas bajo los principios de la educación permanente no formal para los adultos mayores. Bueno, muchas gracias y lamento haber ido tan corriente. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a pasar